Muy bien, bienvenidos a nuestro estudio de esta semana. Hoy entramos al capítulo número 3 del libro de Romanos. Hemos estado en los primeros 2 capítulos y ha sido algo muy interesante ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Espero que estén leyendo, como hemos dicho siempre, que estén leyendo en sus casas su Biblia y su estudio antes de entrar a este estudio y antes de entrar a las preguntas con su grupo. Bien, vamos a entrar entonces al capítulo 3 del libro de Romanos. Vamos a estar viendo hoy del versículo 1 al 20. Capítulo 3 de Romanos, versículos del 1 al 20. Este pasaje del libro de Romanos, capítulo 3, es titulado La fidelidad de Dios en muchas Biblias. Usted va a notar que antes de que empiece el capítulo 3 dice la fidelidad de Dios. Y mientras lo leamos, usted se va a dar cuenta por qué. Versículo número 1 y 2 dice esto. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho. Desde cualquier punto de vista, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Como dijera Leslie la semana anterior, no era tanto el hecho de ser circuncidados, sino la obediencia a lo que Dios estaba buscando a través de establecer un pacto con el pueblo de Dios. Y Pablo nos empieza diciendo aquí que no es que no se gana nada con ser judío, o que no se trata de no tener una religión en este caso. Más bien, la ventaja de que Pablo quiere entender aquí es qué ventaja tenían en realidad los judíos sobre los gentiles. Y empieza a explicarlo en realidad claramente. Hace un contraste aquí en parte con lo que dice antes de la Biblia, los capítulos anteriores, de que Dios no hace una acepción de personas, que Dios no tiene favoritismos, como dice el capítulo 2, versículo 11. ¿Qué habría de bueno entonces de ser un buen judío? Es la pregunta que todos se harían en este tiempo. En particular, podríamos decir mucho, pero Pablo sabe que los hermanos que estaban en esta región de Roma, no todos eran judíos, algunos eran gentiles. Entonces, tiene que hacer énfasis en ambas cosas, el judaísmo y lo que significa ser gentiles. Y aquí dice entonces, ¿qué ganamos entonces con ser judíos? ¿O qué se ganó con el judaísmo una vez que entra el cristianismo? Y se explica solo aquí en el versículo 2. Mucho dice desde cualquier punto de vista porque a ellos se les confió la palabra de Dios. Era un privilegio que ellos tuvieron de poder compartir y recibir de parte de Dios todo el tiempo que Dios habló a través del pueblo de Israel, de los profetas, a través de los patriarcas. Ellos recibieron ese privilegio de escuchar la palabra de Dios primero. Es un regalo que Dios les dio. En realidad es un regalo que Dios les dio al pueblo judío. En el capítulo 9, más adelante lo vamos a ver, que Dios no solamente le dio la palabra, sino que les dio el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, cosas como estas. Entonces entra el versículo 3 y 4 y dice, entonces dice, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Okay. Hay algo bien importante que ver aquí. Ellos son el pueblo de Dios, reciben la palabra de Dios, reciben las promesas del Mesías, reciben la revelación de la ley, reciben la revelación de la palabra de Dios. Dios se revela a ellos como el Dios todopoderoso, les da sus mandamientos, los escoge como su pueblo, pone una señal entre ellos y el pueblo gentil, que es la circuncisión y todo eso. Entonces, la pregunta aquí surge y dice, ¿será entonces que Dios se equivocó al ver la falta de fe de algunos de ellos? ¿O acaso eso anula la fidelidad de Dios? No, de ninguna manera, dice. Por supuesto que no. Aun cuando algunos de ellos habían sido incrédulos, como lo vemos a través de la Biblia, de ninguna manera esto hacía o anulaba
la fidelidad de Dios. Al contrario, versículo 4 lo dice, al contrario, prueba todo lo contrario, que Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Wow. Prueba la realidad de la necesidad que tenemos de Dios. Así que si algunos habían sido incrédulos, si algunos habían rechazado el evangelio, no quiere decir que Dios había fallado a su fidelidad. Dios jamás fallará a su fidelidad. No es su debilidad, quiero decir. No es la debilidad de Dios ser infiel. Que si algunos creyeron o no, no es algo nuevo. Que si algunos seguirán creyendo o no, siempre ha habido y habrá gente que rechaza la revelación de Dios. En ese tiempo y en nuestros tiempos, Dios siempre será veraz, Dios siempre será verdadero. ¿Por qué? Porque sus acciones, de acuerdo a lo que la palabra dice, nos muestran que Dios sigue siendo justo. Nuestra injusticia solamente hace relucir la justicia de Dios. Y de alguna manera resalta también la gloria de Dios. Y como dijera Leslie la semana pasada, aún en el juicio resaltará la gloria de Dios. Wow, increíble pensar esto. Si alguien pensara entonces, Dios no ha sido fiel a sus promesas, Dios ha sido infiel, Dios no cumple lo que dicen, tendría que examinarse a sí mismo, tendría que examinar su corazón y se daría cuenta que en realidad solo Dios es el único que mantiene sus promesas. Dios sigue siendo veraz, quiere decir que Dios siempre habla verdad. Dios siempre habla verdad y no puede mentir. Dios no puede cambiar su palabra, no puede cambiarse porque entonces se cambiaría a Él mismo y Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no cambia. Nosotros somos llamados a creer la verdad de Dios. Lo leemos en la palabra de Dios. Tú y yo somos llamados a creer la verdad de Dios, aunque todo el mundo no la crea. Esa debe ser nuestra manera de pensar. La opinión general del mundo no cuenta cuando se trata de Dios. Para un cristiano es importante saber que Dios es veraz. Que Dios es veraz. No importa lo que el mundo diga. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Debemos creer que la palabra de Dios es sobre todas las cosas. Más allá de la opinión universal. La palabra de Dios está sobre todo. Versículo 5 dice, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace. Y entonces dice ahí, hablo en términos humanos. Hablo en términos humanos, dice el versículo número 5. Es una objeción que le está haciendo aquí. El contraste entre la injusticia del hombre y la justicia de Dios. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿Dios es injusto? No, absolutamente no. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Dice Pablo. Y hablo en términos humanos. Mi injusticia demuestra la justicia de Dios. ¿Cómo podrá Dios juzgarme? ¿Será que mi pecado traerá más gloria a Dios? ¿Será injusto Dios al castigar? Creo que no. Dios sería injusto al no compartir o no repartir su justicia al final de los tiempos. Podríamos hablar de muchos casos de esto. Podríamos poner, por ejemplo, quizás algunos han dicho que un ejemplo muy claro de esto es Judas. ¿Será que Judas puede ir delante de Dios un día y decir, Señor, mira, usaste mi maldad para algo bueno? No. No tiene excusa, lo que quiero decir. No tendría excusa, ¿verdad? Hablo como hombre, dice Pablo aquí. No es que está diciendo no tengo inspiración del Espíritu Santo, no soy un hombre que escucho a Dios o no lo escucho. No está hablando de eso, está hablando aquí, sino que
Como un hombre caído, quiere decir. Como un hombre que peca constantemente. ¿Cómo me atrevería a cuestionar a Dios? Quiso decir Pablo. Versículo 6 en adelante, entonces entra en esto y dice: de ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y si se aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir: hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Otra vez, acuérdate el contexto en el que estamos aquí, en el tiempo romano, el tiempo de estos hermanos, un tiempo diferente a nuestros tiempos, el mundo moderno en que ellos estaban. Y entonces la pregunta aquí es: si por mi injusticia resalta la justicia de Dios, entonces ¿debemos hacer más injusticias? ¿Debemos practicar más pecado? Más adelante Pablo habla acerca de esto cuando dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué haremos entonces? ¿Pecaremos más para que haga más gracia? No, no está hablando de eso, ¿verdad? Pero está diciendo que si Dios en su justicia, nuestra injusticia se salta la justicia de Dios, entonces para que Dios sea más justo, pues, ¿qué chiste tiene, no? Pues sigamos pecando. Eso no es lo que él quiere decir aquí. Dice que algunos los calumniaron por esto. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo quiere dejar esto bien claro. Si las cosas fueran como estas personas estaban acusando a los cristianos de predicar un evangelio así, Dios no sería capaz de juzgar a nadie. No podría juzgar a nadie. Pero Dios usa la injusticia para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, Judas tuvo un propósito, pero tuvo opciones. Pudo él hacer algo diferente. Dios tenía un plan ya. Dios tenía un plan. Entonces, Dios puede glorificarse aún en nuestras malas decisiones. Dios puede aún hacer cosas buenas de lo malo que nosotros hacemos. Es probable que sí. Pero eso no nos deja fuera de la justicia de Dios. Pablo entendía que Dios juzgaría al mundo, tanto a los judíos como a los gentiles. Y muchos de los judíos pensaban, ¿por qué viene esta pregunta? Y aquí está el detalle. Muchos de los judíos pensaban que Dios iba a juzgar a los judíos, que iba a juzgar a los gentiles por sus pecados, pero no iba a juzgar a los judíos por sus pecados. Por eso es que surge este tema aquí, que si vamos a pecar más para que Dios sea más justo, cosas como esas. Porque ellos pensaban así, dijeron: oh, bueno, vienen los gentiles, se añaden a la iglesia, está bien, pero nosotros somos diferentes. Por eso Pablo estaba hablando al principio, ¿qué ventaja tienen los judíos? Estaba diciendo: sí, son pueblo que Dios escogió desde el principio, Dios les dio todo esto, pero en cuanto a la justicia de Dios y la fidelidad de Dios, todos estamos al mismo nivel. Absolutamente todo. No vamos a hacer más males, quiere decir, para que vengan más bienes. No se trata de eso. No se trata de hacer más mal para resaltar más la gloria del Señor. La gloria de Dios es resaltada automáticamente cuando comparamos su justicia y su fidelidad con nuestra injusticia y lo muy infieles que somos. Entonces, estas personas que estaban juzgando a la iglesia, de ese sentido, pequemos para que Dios sea más glorificado, estaban juzgando absolutamente mal la forma en que Pablo estaba predicando el evangelio. No podemos hacer más males para que vengan más bienes. No era esa la palabra que Pedro y Pablo predicaban. No fue lo que enseñó Jesucristo tampoco. Jesús nunca enseñó que nosotros debíamos pecar más para que abundara más la justicia y la gracia de Dios. Absolutamente no. Entonces, hay muchas predicaciones, incluso hoy en día, que están lejos de la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con este mensaje quizás que estamos hablando hoy, pero hay mucho allá afuera que se enseña acerca de esto. Nosotros podemos hacer y pecar porque Dios es
Dios es justo, Dios perdona, Dios ama. No tenemos una licencia en realidad para pecar más, solamente para demostrar qué tan justo es Dios. No. La condenación de Dios al final de los tiempos será justa. Pablo es bien claro en esto. Hay una diferencia entre predicar esta palabra verdadera a tener un evangelio demasiado abierto, demasiada gracia, ¿verdad? Podemos pecar y hacer lo que queremos porque al final el Señor nos perdona. No está hablando de eso. Eso es pervertir en realidad el regalo de Dios, el regalo de la gracia. El regalo más hermoso que Dios nos dio, que es su perdón, su gracia y lo que Jesús vino a hacer por nosotros. El evangelio va más allá de cosas como la gente practicaba en ese día. Gente pagana que quería tener depravaciones y disfrutar de la gracia de Dios. Gente que tenía una hipocresía moralista, como los fariseos. Querían demostrarse justos delante de la gente, pero por dentro de sus corazones estaban lejos de Dios. Iba más allá de la falsa confianza que tenían los judíos, de que como ellos recibieron la palabra de Dios y como eran el pueblo de Dios, al final Dios iba a salvarlos. No importaba lo que hicieran. Esa es la mentalidad de estos días. Y entonces hay una culpabilidad al final de judíos y gentiles al final de los tiempos. Verso 9 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Ahí está. Otra vez. Empezamos hablando de que los judíos recibieron la revelación de Dios. En este tiempo los judíos empezaron a hacer esa excepción de personas y empezaron a hacerse creer unos a otros de que como ellos eran judíos, Dios no los iba a juzgar por sus pecados, seguían siendo el pueblo de Dios, pero los gentiles como habían sido añadidos, entonces ellos sí iban a tener diferente tipo de juicio. Y entonces ellos pensaron, podemos hacer lo que queremos, que al final vamos a ser salvos. Pablo dice aquí, los judíos no somos mejores que los gentiles. Tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. ¿Qué quiso decir esto? Que en realidad todos estábamos absolutamente perdidos, los judíos y los gentiles. Todos estábamos perdidos. Filipenses habla acerca de esto en el capítulo 3 y versos 4 y 6. Pablo habla de su judaísmo y dice, yo soy nacido judío por herencia, pero un día reconoció que necesitaba de Dios. Y cuando habla aquí que estábamos todos bajo el pecado, en lo que acabamos de leer, cuando dice estábamos todos bajo el pecado, estaba diciendo que todos estábamos en un estado de esclavitud, habíamos sido vendidos al pecado, estábamos rendidos a pecar, éramos esclavos, estábamos bajo este poder. Era como vivir bajo el gobierno de un gobernante tirano. No podíamos salir de ahí, no podíamos. Desde antes lo vemos en la Biblia. Había un dominio del pecado sobre la humanidad desde tiempos de Adán y Eva. Hubo depravación. De modo que entonces Pablo entra al versículo número 10 y quiere que quede bien claro esto. Ni judíos ni gentiles merecíamos la gracia de Dios. Y entonces hace énfasis aquí el por qué. Dice, porque no hay uno solo justo. Así está escrito, dice. No hay uno solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Entonces,
Pablo como que quiere romperles esa burbujita a los creyentes de ese tiempo. Somos judíos, somos mejores que los gentiles, somos mejores que los que vienen entrando a nuestra iglesia. Somos mejores que los que se están añadiendo, porque nosotros recibimos la verdad, recibimos la palabra de Dios. Nosotros podemos hacer y deshacer. Tenemos un privilegio. Cuidado ahí, cuidado ahí. Pablo deja bien claro y dice, no hay justo ni uno. No hay ni siquiera un solo justo. Los salmos hablan de todo esto. Isaías 59 declaran esto que Pablo está diciendo, esta declaración tan fuerte. No hay una sola persona justa. No hay. Pablo mira la condición humana de acuerdo, comparada con la justicia de Dios. Dice, wow, no hay una sola persona que pudiera cumplir la palabra de Dios a plenitud y sea considerado justo. Si fuera por nuestra habilidad, si fuera por nuestra fidelidad, no podríamos salvarnos a nosotros mismos. No podríamos. El hombre cayó, el ser humano cayó. Y cuando hacemos un inventario de todas nuestras tantas cosas con las cuales fallamos, con nuestra corrupción, nos damos cuenta que estamos muy lejos de Dios. Estamos muy lejos de Dios. No hay uno justo. No hay uno solo, dice. Y si Dios no encuentra un solo justo es porque no hay una persona justa. No la hay. No la hay. No hay excusa, no hay escapatoria aquí. No hay cómo darle vuelta a ese asunto. No existe una sola persona que sea justa y que cumpla la palabra de Dios a plenitud. No existe. Nunca ha habido un hombre justo que cumpla la palabra de Dios hasta que llegó Cristo Jesús. La Biblia habla de que ni aun Adán pudo mantenerse justo. Era inocente al principio hasta que no conoció el bien y el mal. Luego dice ahí, no hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Nos engañaríamos a nosotros mismos pensar que el hombre por sí mismo está verdaderamente buscando a Dios. No está en nuestra naturaleza buscar al Señor. No está. Por eso es que batallamos, por eso es que luchamos con cosas como estas, como aprender la palabra de Dios, con congregarnos, con estar unidos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana nos lleva siempre a hacer lo contrario. Nos llevará siempre a hacer lo contrario. No hay uno solo, dice, que busque de Dios. El hombre podría iniciar esta búsqueda, pero no, sería muy difícil. Que el hombre por sus propias fuerzas encontrara a Dios. Y por eso es que el hombre ha cambiado al Dios verdadero por ídolos, por imágenes, por hombres, por figuras, en su búsqueda de Dios. Han pasado a una forma de oración completamente diferente, creyendo buscar a Dios. Hay gente que dice hoy en día, oh, yo estoy harto de la religión, yo quiero aprender otra cosa, quiero saber algo más. Andan en todos lados, menos buscando a Dios. Entonces dice ahí, se hicieron inútiles. Y la palabra inútil quiere decir que eso es la palabra que se usaba originalmente. Para decir inútiles es la palabra que se usa para declarar una fruta podrida. ¿De qué sirve una fruta podrida? ¿Quién la va a querer comer? Nadie. Y ese es el ejemplo que Pablo usa cuando dice, se hicieron inútiles. Son sepulcros abiertos, dice. Sus gargantas son sepulcros abiertos. Wow. Habla de lo que sus labios pronuncian. Habla de su lengua. Habla luego también, dice, de su boca. Habla de sus pies, cómo van a ser los malos. Habla de cómo sus ojos están llenos de pecado. Está hablando en realidad de todo lo que va en contra de Dios. Todo lo que se opone a Dios. Toda nuestra humanidad. Delante de Dios. Somos corruptos por naturaleza.
Luego salta al versículo 19 y la otra parte dice, ahora bien sabemos que todo el que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Ni siquiera cumplir toda la ley, dice Pablo aquí, podríamos ser salvos. No podríamos. Sabemos lo que la ley dice, sabemos lo que la palabra dice. Ellos sabían bajo la ley lo que tenían que hacer. Pero él dice aquí, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque ni siquiera por la ley ningún hombre será justificado delante de él. Y esto es todo lo que la ley dice. Pablo está describiendo aquí que por causa del pecado vino la ley a nosotros. Y estamos intencionalmente bajo la ley, quiso decir ahí. Estamos intencionalmente bajo el tiempo de la ley. La ley está ahí y Dios la puso. Y luego vendrá entonces, saldrá a relucir nuestra culpabilidad, dice. Saldrá a relucir nuestra culpabilidad bajo el juicio de Dios. Aquí podríamos decir muchas cosas acerca de esto. Podríamos hablar de todas las cosas que delante de la ley de Dios son ofensivas a Él. Pablo está diciendo aquí, Dios habló de esta manera a las personas que estaban bajo la ley porque no podían cumplir. No podían cumplirla, no podían ser justificados a través de esto. Muchos de los judíos en ese tiempo tomaron este pasaje y lo describieron solamente para los gentiles. Dijeron, nosotros tenemos la ley. Otra vez, ¿se acuerdan que empezamos leyendo? ¿Qué ventaja tienen los judíos sobre los gentiles? Ellos pensaron y dijeron, bueno, nosotros tenemos la ley. Creyeron ser justificados a través de esto. Y Dios habla a través del apóstol Pablo y decir, no, ningún ser será justificado por la ley. Nadie. Nadie puede ser justo. La ley no puede salvarnos. La ley no salva a nadie, sino solamente nos trae a luz el pecado. Desde el tiempo de Adán y Eva, hemos visto cómo el hombre ha tratado de justificarse a través de las obras de la ley. En el jardín del Edén, Adán quiso justificarse. ¿Recuerdas cuál fue su reacción? Y dijo, oh, la mujer que me diste, Señor, la esposa que me diste fue la que me hizo fallar. Quiso justificarse. En Job habla acerca de esto. ¿Cómo va a justificarse el hombre delante de Dios? Dice Job capítulo 9. Y la respuesta está muy clara aquí. Pablo está diciendo que la justificación no está en hacer cosas buenas o hacer buenas obras o en las obras de la ley. No está en eso. Necesitamos entender esto, que las obras de la ley o por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Al ser quebrantada la ley, somos sujetos a un castigo. Lo acabamos de ver aquí. Entonces, en este tiempo del cual estamos hablando, los judíos estaban acostumbrados a escuchar la ley, sabían y habían escuchado lo que Dios había mandado decir, pero también sabían que, de acuerdo a lo que decía la palabra de Dios en ese tiempo, si tú quebrantabas un mandamiento, los quebrantabas absolutamente todos. Entonces dejabas de ser una persona justa. Quiere decir que si fallamos una vez y empezamos de nuevo, si tuviéramos que empezar, borrón y cuenta nueva, ok, ya fallé una vez, voy a empezar otra vez. Y empiezas bien a hacer las cosas. Ok, puedes tratar de guardar la ley, los 10 mandamientos a plenitud. Va a llegar el momento otra vez donde vas a volver a quebrantar la ley. Está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque la ley no venía a resolver completamente la desobediencia pasada. No elimina la culpa del presente. Es un tema bastante difícil de entender, bastante fuerte esto. Pero ellos estaban basados en esto. Toda su relación con Dios estaba basada en querer cumplir la ley a plenitud. Y más adelante vamos a entrar en esto.
que nadie podía ser justificado por sus buenas acciones. Esto no significa que Dios no bendijo al pueblo de Dios y fue de balde que Dios le dio la ley. No significa eso. Pero, sino que a través de la ley vino el conocimiento del pecado. ¿Recuerdas cómo empezamos diciendo? Que nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Empezó diciendo Pablo esto, pero no quiere decir que abusáramos de esto. La ley entonces viene y resalta nuestras faltas. ¿Cómo sabes tú que algo es ilegal hacerlo? Porque hay una ley. Si la ley dice esto no se puede hacer y tú lo quebrantas, te afrentas a las consecuencias de quebrantar esa ley. Nadie debe pensar entonces tampoco que la ley es inútil. Tiene un propósito. Pero no tiene el propósito que la gente pretende. Entonces Pablo, cuando habla en el capítulo número 3 y empieza a decirnos aquí que si Dios es injusto, entonces si solamente dio la ley, solamente la puso sabiendo que nosotros no íbamos a poder obedecerla, no está hablando de eso, sino que está hablando de que la ley tenía un propósito y era resaltar las faltas. Y al final, darnos a entender de que por nuestros propios méritos no podríamos ganar el favor de Dios. Nadie de nosotros podrá jamás ganar el favor de Dios con nuestras buenas obras. No llegaremos así a Dios. No llegaremos así a ganar su favor. Vamos a entrar la semana que viene a lo que es la justicia por la fe. Y entonces tendrá más sentido el capítulo 13 y los primeros versículos. Nuestra injusticia pone en relieve la justicia de Dios. Necesitábamos un Salvador. Necesitábamos un Señor que viniera a cumplir la ley por nosotros. Necesitábamos un Mesías que viniese a cumplir completamente la palabra de Dios porque nosotros no podíamos hacerlo. Eso es lo que Pablo quiere resumir en este capítulo 3. Yo quiero invitarte a que la semana que viene estés con nosotros. Vamos a entrar a la segunda parte de este capítulo 3. Y entonces tendrá mucho más sentido esto de la ley. El quebrantamiento de la ley, que necesitábamos algo diferente para obtener el favor de Dios. Quiero orar en este día por nosotros. Creo que una de las partes importantes de este capítulo 3 es ver que Dios no hace excepción de personas, como dijimos en los capítulos anteriores, que en tanto judíos como gentiles estábamos lejos. Estábamos muy lejos de cumplir la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir en realidad. Pero la fidelidad de Dios siempre se mantuvo. La fidelidad de Dios siempre se mantiene en todo tiempo. Dios permanece fiel. Dios permanece siempre justo. Él no cambia. Él no se muta, como dicen. No tiene cambio de manera de pensar. Dios sigue siendo el mismo. Y su plan se lleva a cabo. Quiero orar por nosotros en este día, para que Dios nos ayude a entender su palabra. Este es un tema bastante delicado, capítulo 3, pero va a tener mucho más sentido cuando entremos a los versículos que vienen y los capítulos que siguen. Los judíos, como hablamos la semana pasada, creían que por haber sido circuncidados tenían un privilegio mayor que todas las personas. Creían haber guardado toda la ley. Pretendían estar más cerca de Dios. Y al final se dieron cuenta de que simplemente habían caído en una religiosidad. Habían caído en una costumbre. Y eso no es lo que Dios quiere. Quiero orar por nosotros en este día, para que Dios nos ayude a entender su palabra y cada día más nos ayude a entender la fidelidad de Él, su fidelidad, su amor por nosotros y nuestra necesidad de tener un Salvador. Déjame orar por ti. Señor, gracias te damos en este día por tu palabra. Oramos, Señor, para que nos enseñes y nos ilumines. Necesitamos tanto de ti, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos todavía de tu palabra, Señor. Hay muchas cosas que sabemos que todavía necesitamos comprender. Pero mientras nos adentramos, Señor, a este libro de Romanos,
el cual quiere dejar bien en claro, Señor, que no hay justo ni uno, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y que simplemente, Señor, la injusticia resalta, Señor, que estamos cortos de ti, que nuestros pecados, Señor, nuestra falta de moralidad, nuestras muchas faltas, Señor, diarias, prueban una vez más que necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu palabra. Y que la ley está puesta ahí con un propósito, para castigar, Señor, a aquel que la quebranta, de acuerdo a lo que decían tus mandamientos, como las leyes de hoy en día. Señor, y aún si cumpliésemos todas las leyes terrenales, Señor, quedaríamos cortos. Y aún si cumpliésemos todas las leyes, Señor, de tu palabra, Señor, quedaríamos cortos. Pero te damos gracias porque vino a nosotros una revelación nueva. Alguien que vino a cumplir la palabra por nosotros. Enséñanos, Señor, a obedecer tu palabra y a estar más cerca de ti cada día, Señor. A entender que estamos en esto, Señor, no porque nosotros merecemos, no porque éramos judíos o éramos gentiles, sino por tu gracia, porque tu fidelidad permanece, porque tú tenías un plan más grande sobre la humanidad, sobre hombres y mujeres, sobre judíos y gentiles. Es un plan perfecto, Señor. Enséñanos. Y enséñanos a nosotros, Señor, como creyentes hoy en día, a no pensar también que hemos obtenido, Señor, ya todas las cosas porque las merecemos y que tenemos libertad de hacer todo lo que queremos, Señor, simplemente porque hemos recibido de tu gracia. Enséñanos a vivir lo mejor que podemos para traerte gloria y honra todos los días, Señor. En el nombre de Jesús. Espero que hagan buenas preguntas este día en sus mesas. Hay muchas cosas que podríamos decir acerca de esto y espero que surjan buenas preguntas. Ponte en contacto con tu mesa, con tu líder de mesa y te esperamos aquí la semana que viene para la conclusión de este capítulo número 3. Que Dios te bendiga.